En este octavo episodio de la serie Despertar, desarrollaré el tema de despertar al servicio cristiano priorizando una vida dedicada al Señor. Y si buscas en tu Biblia en Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y si bien este versículo está en un contexto laboral antiguo, en el que los siervos debían darle su mejor labor a sus superiores, a sus amos, lo que Pablo establece tiene un principio fundamental que se basa en la nueva vida del cristiano. Y esto se ve reflejado en el capítulo 3, verso 17, cuando él escribe: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, es decir, todo lo que digan y obren, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Pablo apela a que hubo una transformación en la vida del creyente, donde el pasado sin Cristo ha quedado atrás, y entiende que la vida de Cristo es algo que se puede experimentar desde que Él es el Salvador de nuestras vidas. Pablo exhorta que no traigamos cosas del pasado, cosas pecaminosas del antiguo y viejo hombre, a este presente con Cristo. Para él, esta transformación se caracteriza por vivir conforme a este nuevo principio. Háganlo todo como representantes vivos del Señor Jesús, como sus discípulos, como sus siervos. Así que Pablo va a mencionar a las casadas, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos, a los amos. Todos deben vivir bajo este principio de transformación que Dios ha obrado en la vida de aquellos que han creído en Él. Por eso el apóstol dice que todo lo que hagamos sea en esta perspectiva, una perspectiva cristocéntrica. Cuando hagan algo, apunten más allá de sus ojos, más allá del momento o del sacrificio que eso implique. Obedezcan a Cristo, pero también miren a Cristo, miren al Señor. Así que, aunque este versículo tiene un contexto específico allí en la relación laboral entre un siervo y un amo, como su principio fundamental subyace en la transformación obrada por Cristo para que podamos hacerlo todo en su nombre y dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, este texto podemos extrapolarlo y traerlo también al vínculo que tenemos con Cristo como nuestro Señor. Es Señor porque Él es autoridad y nosotros somos sus siervos. En paráfrasis, Mateo 28, del 18 al 20, Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenle todo lo que yo les enseñé y cúmplanlo. El Señor mismo dijo que Él tenía toda potestad, dijo que le había sido dada, y esa autoridad que tiene Cristo lo define John Piper como el derecho que tiene Él de que sus subordinados hagan lo que Él quiere, lo que Él dice. Tal autoridad de Cristo es compatible con el mandato universalmente instituido a sus discípulos: vayan y hagan conforme a todas las cosas que yo os he mandado. Porque mi autoridad, dice Cristo, es universal. Él dice cielo y tierra. No hay nada que se escape bajo su dominio, dice el Señor. Del mismo modo, el Señor continúa diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y esto nos muestra que Cristo persiste en su ministerio hacia los que son suyos, hacia la iglesia. Y esto es muy interesante porque aunque Cristo en su señorío tiene toda potestad, Él no solamente ordena, además también se presenta como un modelo de servicio por excelencia. Claro está allí en Marcos 10:45, cuando en su ministerio terreno Él dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora Él nos está diciendo: yo estoy con cada uno de ustedes, yo los acompaño en todo lugar, en todo momento e instancia. Vemos el carácter universal de la persona y la obra de Cristo. Él tiene autoridad, y una autoridad que es universal en el cielo y en la tierra. Su llamado es imperativo y es también universal porque es hacia todas las naciones. Su mandamiento también tiene ese carácter, porque hay que guardar todos sus mandatos, y finalmente su promesa de estar con los suyos también es universal, porque Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Cristo, por tanto, es Señor, es autoridad, pero también es el modelo por excelencia de servicio. Esto es entonces lo que leímos cuando Pablo exhorta a los colosenses a hacerlo todo para el Señor, bajo la autoridad del Señor. En la misma medida también les exhortó a hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, como sus representantes,
ya que Cristo es también nuestro modelo. Y estos dos aspectos que mencionamos, que se centran en Cristo como la autoridad y el modelo, también pueden orientar nuestras motivaciones para servir a los demás. En Mateo 25:40 el Señor dijo: «Os aseguro que todo lo que hiciste por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, literalmente el más insignificante, por mí lo hiciste», lo hicieron por mí. Esta dimensión del servicio exalta la autoridad de su persona, como también el ejemplo y modelo que es su obra. Los justos preguntarán: «Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos?». Claramente Jesús les responde: lo que haces por tu hermano, lo que haces por el prójimo, eso lo estás haciendo por mí. John Stott sostiene que esta perspectiva es tan orientativa que afecta a nuestras motivaciones al servir, ya que mi servicio trata al prójimo como si él fuera Cristo, pues al servir al prójimo me comporto como estando bajo autoridad, pero por sumisión a la autoridad de Cristo. Y el segundo aspecto también es vital, porque al servir de esta forma, yo me comporto como si fuera Cristo, pues Él fue el modelo perfecto de servicio. Pongamos esto en la dimensión conjunta de la Iglesia. Imagínense, cuando sirvo como lo hizo el Señor, trato a los demás con la dignidad que el Señor se merece. Y en esta perspectiva elevada del servicio, que ya no es ombliguista, no se centra ni en las pretensiones que las muchas labores traen entre los hombres, como escalar posiciones, no importando si hay que pisar a este o al otro. En el cristianismo es todo lo contrario. Cristo, siendo la autoridad y modelo en lo personal, quita todas esas pretensiones que vienen del orgullo humano cuando participamos de algún ministerio, y nos pone en la condición humilde de un siervo que le imita, pero también que le obedece, porque justamente el Señor es tanto modelo como autoridad, porque Él tiene toda potestad. Este principio, por lo tanto, es aplicable a toda nuestra vida, porque somos siervos de Cristo, y servimos a Cristo en todo lo que hacemos. La Iglesia debe ser, lógicamente, el punto de partida de una vida ministerialmente activa. Un compromiso y servicio en relación con el ámbito local de la Iglesia debe afectar y motivar mi compromiso como siervo del Señor en medio de una sociedad que está perdida. El miras a la Iglesia, en el episodio anterior vimos que Dios nos ha dado su Espíritu y con Él nos ha dado dones, nos ha capacitado para servir en medio de su pueblo, siendo de edificación. Tal punto de partida nos requiere comprometidos como siervos a tiempo completo en este mundo corrompido. En definitiva, porque somos siervos. Y en esta perspectiva es que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, «Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Básicamente Pablo nos llama a permanecer fuertes, ser inconmovibles, no dejarnos cambiar así porque sí. No debemos dejar de trabajar por el Señor y debemos hacerlo desde una perspectiva en donde entendemos que nada de lo que hagamos para Él y en su nombre quedará inútil, nada quedará estéril. Así que cuando Cristo interfiere en nuestra cosmovisión acerca de lo que entendemos como servicio cristiano, podemos ver lo agradable que implica comenzar a servir pensando que lo hacemos para Jesucristo mismo. Podemos ayudar a un necesitado, podemos visitar a un enfermo, aún enviar un mensaje de ánimo, de aliento, de exhortación, como si fuera para Él en su nombre. Al Señor sirven, dijo Pablo a los colosenses. Hermanos, las preguntas surgen: ¿cómo administramos nuestra vida en torno al compromiso con el servicio al que nos llamó el Señor? ¿Vemos la Iglesia como el punto de referencia esencial para servir? ¿Enfocamos nuestra vida general desde una perspectiva de servicio? Miren, Cristo lo hizo. Él caminó entre su pueblo y aún entre los que lo despreciaban, y lo hizo con un corazón comprometido con la causa a la cual Dios le había enviado. Sirvió en integridad, humildad, compasión, lo hizo con firmeza y constancia, tal cual leíamos en 1 Corintios 15, 58. Y lo hizo hasta decir: consumado es, todo se ha cumplido. Cristo entonces, como autoridad,
nos llama a ser siervos obedientes y como ejemplo nos llama a imitarle. Finalmente, y como un aditivo muy especial, Pablo allí a los colosenses les dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y es que no servimos como esclavos, sino que servimos como hijos, y desde esa perspectiva es que Cristo nos ha preparado una herencia. Jesús, siendo el Señor, nos ha prometido recibirnos como sus siervos, y qué bueno que nuestra perspectiva presente de servicio sea motivada por la mejor corona que podemos llegar a recibir de parte del Señor Jesús. Cuando Él diga: bien hecho, mi buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ven a celebrar conmigo esto. Imagínate a Cristo diciéndote: bien, buen siervo y fiel, me dedicaste tu vida, más que tu tiempo, más que tu dinero, más que tu labor, te dedicaste a mí. No se trató de tu activismo, ni de un impulso carnal a la tarea. Te diste a servirme. Ahora ven y entra en mi gozo. Que el Señor nos ayude, que esta sea nuestra perspectiva, y que Dios le bendiga, estimados hermanos.